Hola mi gente bonita, gracias por acompañarnos en el tercer episodio ya de nuestro podcast 100 años de luchas por el poder. Este es un episodio bien interesante, el episodio del Maximato, del diabólico jefe máximo Plutarco Elías Calles. No sé si diabólico, pero intenso y medio oscuro definitivamente. Vamos a ver aquí su consolidación en el poder, cómo se volvió el hombre más poderoso de todo México, y también vamos a ver su caída del poder. Y te aseguro que te va a sorprender quién fue el individuo que le dio bajón, quién fue el que le quitó todo el power que tenía. Vamos a recapitular muy rápido lo que platicamos en los dos capítulos anteriores. De 1920 a 1924, el presidente fue Álvaro Obregón. Después, en 1924, su mano derecha, Plutarco Elías Calles, se volvió presidente. Y luego, en 1928, Álvaro Obregón quiso reelegirse como presidente, lo cual estaba prohibido y pues causó un desmadre. Mató a sus dos rivales a la presidencia y después de que él ganara las elecciones, lo mataron a él. Entonces llegamos a noviembre de 1928 y aquí empieza nuestro tercer capítulo. En noviembre de 1928, 6 meses después del asesinato de Obregón, terminó el gobierno de Plutarco Elías Calles, apodado el Jefe Máximo. Emilio Portes Gil se volvió presidente provisional y él se dedicó a preparar las elecciones extraordinarias de 1929. El vato era un títere. Hacía lo que le dijera el jefe máximo Calles, que ahora era expresidente. Mientras Portes Gil preparaba elecciones extraordinarias para el 29, se necesitaban elecciones extraordinarias porque habían matado al presidente electo Obregón, Plutarco Elías Calles construyó algo que en ese momento se le conoció como el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario es el abuelo del PRI. El PNR se terminó de consolidar para principios del 29 y casi de inmediato se volvió el partido más poderoso de México, como su fundador Calles, que era el hombre más poderoso de México y el poder detrás del trono. Controlaba al presidente y controlaba al partido más pesado. Pero en marzo del 29, un grupo de generales militares se levantaron en armas contra el gobierno. Y se levantaron en armas contra el gobierno básicamente por dos razones. Uno, culpaban a Plutarco Elías Calles, que era quien estaba detrás del gobierno, lo culpaban por el asesinato de Álvaro Obregón y ellos, esos generales militares, eran cercanos a Álvaro Obregón. Y dos, veían que Calles iba a querer poner a un títere suyo, a otro títere suyo en las elecciones del 29, y querían evitarlo. Entonces se levantaron en armas y a eso se le llama la rebelión escobarista. También en marzo del 29, cuando explotó esta rebelión, empezaron las campañas a la presidencia. El candidato del PNR, el partido que acababa de estrenar Calles, era Pascual Ortiz Rubio, uno que, igual que Portes Gil, el presidente actual, sería títere de Calles. Mientras empezaba la campaña de Ortiz Rubio, Calles se puso al frente del ejército y se lanzó a combatir a los generales escobaristas que se habían levantado en armas contra el gobierno. Entonces las campañas de 1929, las campañas a la presidencia, empezaron entre mucho caos, entre el caos del gobierno peleándose con un grupo de generales militares poderosos. El candidato Pascual Ortiz Rubio, el amigo Pascual, era un títere del jefe máximo Plutarco Elías Calles. Pero sí tenía oposición. El candidato de la oposición, el único que en realidad tenía una oportunidad de ganarle al PNR, era José Vasconcelos. A él lo postuló el Partido Nacional Antirreeleccionista y había sido el primer secretario de Educación y también había sido rector de la Universidad Nacional. Las campañas tanto de Ortiz Rubio como de José Vasconcelos se dieron entre la guerra. Y la rebelión escobarista, la de estos generales militares que le declararon la guerra al gobierno, al principio tuvo bastante éxito. Tuvo un éxito particular en el norte del país, tomaron Monterrey, pero Calles era un intenso y un canijo. Y logró más o menos a finales de abril de 1929 apagar la revolución. Aunque siguió activa en algunas partes del país, la amenaza terminó en abril. El gobierno se podía enfocar de lleno en ganar las elecciones. La campaña de Vasconcelos, el candidato opositor, tuvo bastante buena respuesta, principalmente en las clases medias, en los estudiantes, en los intelectuales, en los empresarios y en general en las zonas urbanas del país. El tipo era un candidato intelectual, pero su agenda social no necesariamente era la más fuerte. En cambio, el PNR había activado la maquinaria para hacer lo que tuviera que hacer para ganar. Y en noviembre de 1929 llegó la jornada electoral. El ganador sorpresa fue Ortiz Rubio, el candidato de Calles. Vasconcelos, el candidato opositor, de inmediato acusó fraude electoral.
Dijo que las urnas habían estado custodiadas por gente del partido oficial, que en muchos lugares el número de votos registrados había sido mayor al número de personas que había en esos lugares, y ese tipo de mañas tan comunes 100 años después todavía. En diciembre, Vasconcelos, acusando fraude, promulgó el plan de Guaymas y se rebeló contra el gobierno. Pero nadie lo apoyó, o casi nadie al menos. Vasconcelos se exilió y Calles, a través de Ortiz Rubio, se quedó en la plenitud del poder. Seguía siendo el hombre más influyente de todo México. En febrero de 1930, el amigo Pascual Ortiz Rubio, se preparaba para tomar posesión de la presidencia. Como había sido Portes Gil, Ortiz Rubio iba a ser un títere. No iba a tener ningún poder real, y el que en realidad iba a ser presidente o el que iba a ejercer el poder de la presidencia era el jefe máximo Calles, que ya había sido presidente. Pero el país estaba en caos. Calles tenía rivales por todos lados. Había gente todavía levantándose en armas en diferentes rincones del país. Había malestar, había caudillos, había falta de infraestructura e instituciones. Básicamente todo era un cochinero. Y en ese contexto, mientras Ortiz Rubio se preparaba para tomar posesión, empezó a correr el rumor de que lo iban a matar. Ortiz Rubio rindió protesta en realidad sin contratiempos, pero definitivamente llegó a su toma de posesión con un enorme equipo de seguridad. Cuando iba saliendo de la toma de posesión, saliendo por la puerta de honor de Palacio Nacional, se iba subiendo a su coche cuando de repente apareció un individuo, después se sabría que se llamaba Daniel Flores, y Daniel Flores le disparó varias veces al nuevo presidente. Varios tiros le pegó al señor y Ortiz Rubio no necesariamente era un personaje robusto, pero sobrevivió. Flores fue detenido y sentenciado a cárcel y 2 años después, misterio, lo encontraron sin vida en su celda. Nunca se supo, como nunca se sabe, quién fue el autor intelectual del atentado, pero el presidente sobrevivió. Ahora era claro que Calles dominaba la política nacional. Pero también estaba claro que a lo largo y ancho de la República había gente poderosa que no lo quería mucho, y que había gente poderosa que quería verlo caer. Además, ya oficialmente, en silencio y tras bambalinas, se estaba empezando a preparar el personaje, el político, que le iba a dar el bajón final a Plutarco Elías Calles. En esta época, en 1930 más o menos, es cuando el maximato está en su esplendor. Se le llama el maximato porque otra vez a Calles le decían el jefe máximo, y este es el periodo en el que el vato hacía literalmente lo que quería. Los jefes militares y los gobernadores recibían órdenes directas de él. Él ponía y quitaba políticos de sus puestos. Organizaba la vida política, la vida pública en todos los sentidos. Y básicamente nada pasaba sin que Calles se enterara. Controlaba al presidente de la República y a casi todos los demás. Pero el amigo Pascual, el pobre amigo Pascual que había recibido un par de tiros cuando tomó posesión, el entonces presidente, emasculado renunció a la presidencia en 1932. No podía soportar el hecho de que en realidad era un títere y de que su autoridad básicamente no existía. Entró como presidente provisional, otra vez la historia de los presidentes provisionales, Abelardo Rodríguez, otro incondicional, otro títere de Calles, que Rodríguez tampoco tuvo ninguna autoridad. Y no tienes que, para efectos prácticos de este podcast al menos, no tienes que saber mucho de él. Durante su gobierno, esto sí lo tienes que saber definitivamente, aunque no es de él, pero durante su gobierno se impulsó la reforma constitucional para volver a eliminar la reelección. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que para que Obregón se reeligiera en el 28, legalizaron la reelección no inmediata? Bueno, la gran aportación del títere Abelardo fue que durante su gobierno se canceló esa iniciativa de la reelección no inmediata. Se empezaron a acercar las elecciones de 1934. En diciembre del 33 se anunció que el candidato del PNR para las elecciones del 34 iba a ser un individuo conocido como el general Lázaro Cárdenas. Era un antiguo militar revolucionario, fue exgobernador de Michoacán. Dato curioso, su hijo, su hermano y su nieto también serían gobernadores de Michoacán. Y era un líder carismático que fue el primer candidato en recorrer todo el país durante su campaña. Fue el primer
presidente de México en gobernar por 6 años, no porque los otros no duraran necesariamente, sino porque antes el periodo era 4, con Cárdenas el periodo empezó a ser 6. Y en julio de 1934 ganó las elecciones con básicamente el 100% de los votos, Lázaro Cárdenas. Se volvió el nuevo presidente. Con el partido oficial, el PNR, el partido que había fundado Calles. Se pensaba que Lázaro Cárdenas también iba a ser un títere, que también iba a ser un incondicional. Y así llegamos entonces a 1934 con el nuevo presidente Lázaro Cárdenas. Sé que van muchos nombres ahorita, pero los pesos pesados, los que en realidad te tienes que acordar al menos de este episodio, son Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Plutarco Elías Calles, como habíamos dicho, controlaba la vida pública en México, controlaba al presidente, controlaba y había fundado el partido oficial y nada se hacía sin que él lo aceptara. Cárdenas era el nuevo presidente de México y se pensaba que iba a ser un títere. Pero también Cárdenas, muy inteligente, empezó a construir un entramado de apoyos sindicales, de apoyos militares y sociales, buscando concentrar el poder en una figura diferente. Durante todo este tiempo, el jefe máximo había logrado establecer su dominio con ayuda del sindicato más importante de la época que se llamaba la CROM. El líder de la CROM era un tipo, un vividor profesional que se llamaba Luis Napoleón Morones, es el primer líder sindical corrupto en la historia de México. Si alguna vez pasas por su casa, aviéntale huevos. Y Luis Napoleón Morones, liderando la CROM, apoyó mucho a Calles. Bueno, en el gobierno de Cárdenas eso iba a cambiar. Él más bien se alió con otros dos sindicatos, la CNC y la CTM. Y también desde muy temprano empezó a ser obvio que Lázaro Cárdenas no se iba a dejar manipular por el poder detrás del trono, por el mismísimo jefe máximo. Cárdenas empezó a tomar decisiones de forma independiente sin que se enterara Calles. Y entre los dos empezó a crecer la tensión. En junio de 1935, notando que el nuevo presidente ya no era su títere y que su poder se diluía, el primer tiro lo disparó Calles. Básicamente le tiró tierra a Cárdenas en público. Dijo que estaba dividiendo al partido y a la élite política. Cárdenas, el presidente, lo entendió como una declaratoria de guerra. Siguieron las tensiones durante cerca de un año, pero el que más logró hacerse de artillería fue el presidente Cárdenas. Acabó aislando políticamente a Calles. Calles de repente ya no era intocable. El 10 de abril de 1936, el jefe máximo Calles estaba enfermo en su cama. Cuenta la leyenda que, enfermo en su cama, estaba leyendo un libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha, de un individuo por ahí que se llama Adolf Hitler, no sé si habías escuchado de él. Cuenta la leyenda que esa noche de 10 de abril, Calles estaba leyendo ese libro. Pero de repente militares hicieron estallar su puerta. Cárdenas, el presidente, había mandado detener al jefe máximo, a Calles. Casi de inmediato, en una movida política limpia, asesina, de guillotina directamente al cuello, como caza un tigre más o menos, arrestaron a Calles. Al siguiente día estaba en Estados Unidos exiliado. Se había terminado el maximato, el poder del jefe máximo, y ahora el poderoso era alguien más. Lázaro Cárdenas, recordado por muchas cosas que platicaremos en el siguiente capítulo, recordado como uno de los mejores presidentes de México, fue el que le puso fin a la carrera política del jefe máximo. El jefe máximo Calles gobernó por un poco más de 10 años, primero como presidente y luego de forma indirecta, controlando a los presidentes y a los líderes políticos y militares. 3 presidentes consecutivos fueron títeres absolutos suyos y un 10 de abril de 1936, muy rápido, se acabó todo eso. Cárdenas después pasaría a la historia como un excelente presidente para algunos, pero hay varios episodios por ahí que vale la pena mencionar que tal vez ponen eso en entredicho, pero ya lo platicaremos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Dígame, mi gente, háganos llegar su respuesta, no sé cómo, pero háganosla llegar. ¿Qué hubiera pasado si Calles se hubiera quedado un sexenio más, un sexenio en el poder? México sería una cosa muy diferente. Probablemente hubiéramos visto una especie de Porfirio Díaz 2.0. Cuéntame, ¿qué crees tú? Estamos viendo los inicios, las bases del sangriento, violento y salvaje México moderno.